La contactología ha avanzado muchísimo, como ha avanzado la óptica, como ha avanzado la cirugía en lo que respecta a la oftalmología. Hay avances tremendamente grandes. Cuando yo pienso que cuando nosotros comenzamos a adaptar lentes de contacto allá lejos y hace tiempo, hace más o menos, calculo unos 60 años, los pensábamos y teníamos 3 curvas para adaptar al ojo nada más. Las 793, no, las 775, 793 y 823. Eran las 3 curvas que o iban o no iban, con lentes de contacto que los pensábamos y que después de un tiempo terminaban de modificar su curvatura original porque eran hechos por presión y por deformación. Esto fue el inicio de la contactología de los lentes corneales en la Argentina. Mientras tanto, se ha avanzado muchísimo. Hay nuevas técnicas, hay nuevos instrumentos, nuevos desarrollos. Me acuerdo de la época que trabajábamos con el PEC, que es el queratoscopio fotoelectrónico, y ahora tenemos instrumental mucho más perfeccionados, tenemos topógrafos avanzados que miden más de 800 y tantos puntos de la córnea. Tenemos avances en la cirugía oftálmica enormes. Ahora se implantan lentes intraoculares. Antes, yo me acuerdo de la época cuando todavía se adaptaban, cuando se hacía la cirugía de catarata había que colocarle un lente más 14, más 15, donde el paciente tenía después una imagen retinal 30% más grande en el ojo operado que en el ojo normal. Después de un tiempo llegamos a perfeccionar un lente que se llamó Minifac y que bajó la imagen retinal aproximadamente a un 12%, que era más tolerable. Y luego todo esto se solucionó con los lentes intraoculares, y con los lentes intraoculares no solamente los monofocales, sino también los multifocales. Así como con los lentes de contacto pasamos del material PMMA, es decir, polimetilmetaquilato, al gas permeable, posteriormente al lente blando, y una multitud de productos que no voy a nombrar ahora, de nuevos materiales que han evolucionado y perfeccionado muchísimo. Es decir, tenemos un canasto de novedades, de cosas nuevas que, bien aplicado por los profesionales, nos ayudamos al paciente también. En primer lugar, va a hablar Vicente Gamido, que es un especialista en prótesis oculares, uno de los mejores que conocemos, y a quien felicito porque he visto muchos casos de él exitosamente hechos. Luego, bueno, tenemos el doctor Tomás Forner aquí, y el doctor Fuentes también, que iba a hablar, pero tenemos el placer y el gusto de tenerlo a él personalmente hoy, que va a hablar sobre el OCAS, nuevo aparato que nos da una información importantísima sobre la córnea y que él les va a explicar dentro de unos minutos. Tenemos a Hugo Legarria, un eximio contactólogo, que nos va a hablar sobre lentes de contacto multifocales, pero de material gas permeable, que es un lente que funciona muy bien y va a ser muy interesante para ustedes conocerlo. El próximo orador va a ser el doctor Adolfo Güemes, que va a hablar sobre un tema que aquí nunca se trató, que es el tratamiento de la diplopia del paciente que ve doble, sea por estrabismo o por otras causas. Creo que es un tema muy importante de conocimiento y de aprendizaje para todos nosotros. Posteriormente va a hablar un colega nuestro de Córdoba, Pablo Luiten, un eximio contactólogo, que nos va a hablar sobre la reducción de la miopía por medio de la terapia refractiva. Y seguido, posteriormente, Héctor Galvez, otro muy buen contactólogo, hablará sobre la terapia refractiva nocturna
de cómo reducir rápidamente la miopía. Tenemos un break, continuamos con la segunda parte, donde el doctor Jorge Barr va a hablar sobre degeneración macular relacionada con la edad, es decir, sobre la maculopatía, un problema candente que cada vez se ven más pacientes generalmente grandes y que es un problema que aumenta a medida que se extiende la extensión de vida de los pacientes. Muchas veces, cuando doy algunas charlas así para pacientes, me preguntan, doctor, ¿qué puedo hacer para que no avance? Y mi respuesta es no cumplir más años, porque no hay ninguna solución por el momento. No hay cura, no hay nada médico que pueda hacer, ni medicina, salvando la maculopatía húmeda, que es el 10% de los casos, donde mediante algunas inyecciones intravitreal pueden evitar que el derrame continúa. Posteriormente tenemos una novedad, el doctor Jorge Menossi nos va a hablar sobre el tratamiento tópico para la presbicia, es decir, corregir la presbicia con unas gotas que el paciente se coloca todos los días. Sería no utilizar anteojos ni lentes de contacto. Bueno, es un tema nuevo, creo que es por primera vez que lo vamos a presentar aquí. Tenemos a la profesora Patricia Magnelli, que va a hablar sobre superficies antibacterianas, un tema que sigue todavía vigente, no en la medida como lo era hace muchos años, pero todavía la falta de higiene y de cuidado por parte del paciente nos lleva muchas veces a este tipo de problemas. Y el doctor Ricardo Bonzini va a tocar un tema que nos va a tocar a todos, infecciones graves y efectos por el mal uso de lentes de contacto. Es un tema que nosotros tenemos que indicar muy bien al paciente. El cuidado del lente de contacto no es cuestión de entregarle, sino que sepa cómo utilizarlo, cómo higienizarlo y cómo limpiarlo. De modo que con esto damos inicio a las charlas y entonces invitamos a Vicente Gamido para que presente su primer trabajo.